Bé, bona vesprada, buenas tardes. Comenzamos esta sesión vespertina sobre salidas no convencionales. Lo primero que nos gusta a los matemáticos es dar una definición. ¿Por qué le hemos llamado esto salidas no convencionales? Porque parece que la convención es que un matemático tiene que acabar o investigando o dando clase. A pesar de que se va a hablar aquí de investigación y se va a hablar de docencia, los que me acompañan en la mesa y la pequeña introducción que voy a hacer yo trata de dirigiros a aprender cosas sobre otro tipo de salidas que no son las que tradicionalmente se llaman convencionales. Para ello me acompañan en la mesa a mi derecha Alberto Conejero, que es licenciado por esta universidad, acabó en el 98, con lo cual más o menos podéis hacer una idea, es un poco más joven que yo, doctor en matemáticas por esta misma universidad y bueno, luego recaló en la Universidad Politécnica, que es donde recalan las personas que no pueden entrar en la Universidad de Valencia. Es broma, es decir, las personas que nos dedicamos a las matemáticas acabamos bien en la Universidad de Valencia, bien en la Universidad Politécnica, aquellos que no somos muy aventureros y no nos vamos al extranjero, incluyendo el extranjero fuera de lo que es Valencia. Bien, en la Universidad Politécnica además ha sido vicedecano de informática, porque allí hay escuelas y hay facultades, casi como nosotros, que tenemos una escuela solo. Y ahora actualmente, permitidme que lo lea, ha sido secretario de la Comisión del Plan Estratégico de la Universidad y actualmente es director del área de rendimiento académico y evaluación curricular del alumnado, que queda muy bien, pero que es una cuestión importante. Ya contará alguna cosa de la que se dedica y por la que luego nos va a contar cosas sobre educación, pero una educación no convencional. También a su derecha está Adolfo Llera, un pelín más joven que nosotros dos, licenciado en Matemáticas y Estadística por esta universidad, que ha cursado el máster de Planificación y Gestión de Procesos Empresariales, del cual ya se ha hablado esta mañana aquí, que ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Valencia como becario de la Universidad de Valencia como técnico estadístico y que actualmente es consultor SAP en una consultoría de tecnología en Capgemini, y nos hablará un poco de su experiencia en este tipo de cosas. Bien, yo después de lo que se ha hablado esta mañana, los que habéis estado y los que no, pues os digo que se hablaba mucho de cómo encontrar información acerca de aquello que uno le puede gustar, porque encontrando información es cuando uno incluso se puede encontrar con cosas que le pueden ser más agradables o no. Yo, antes de meterme en una presentación cortita que quería haceros, voy a estableceros una especie de recorrido donde podéis entrar y debéis entrar para obtener mucha información. No es el único sitio, pero es prácticamente el sitio. ¿Por qué? Porque es un sitio que lleva a diversas opciones para obtener información. Me explico lo que quiero decir. La Real Sociedad Matemática Española, como sabéis, es algo así como el Colegio Profesional de los Matemáticos. Funciona de esa manera y tiene bastantes comisiones que se dedican al desarrollo de la profesión de matemático. Entre esas comisiones hay una comisión que es la comisión profesional. Entonces, yo no sé si se ve bien, pero si no os lo voy diciendo, la página es muy fácil, como siempre, .rsme, que es de Real Sociedad Matemática Española, .es. Cuando se entra ahí, a la izquierda hay un menú. En el cuarto apartado, por la parte final, se dedica a oportunidades profesionales. Como se ve mal, incluso en esta pantallita, pues yo a las gafas. ¿Qué hay ahí en oportunidades profesionales? Mirad, ahí hay muchas cosas que pueden ser muy útiles. En particular, la primera dice ofertas de empleo. Si uno pincha en ofertas de empleo, aparecen las últimas ofertas del primer semestre del 2013. Esas ofertas son, la última es del 8 de marzo, que es un matemático con perfil de álgebra lineal numérica en Santa Ana, California.
y luego aparece la información, o sea, se pincha y se obtiene información. ¿Para qué me voy a ir a Santa Ana, California? ¿Y por qué no? Pensadlo. En cualquier caso, ahí aparecen un montón de oportunidades profesionales. Pero si os vais al final, en la parte de abajo, entonces aparecen las ofertas del segundo semestre, del primer semestre y tal, ofertas que seguramente ya tienen a alguien trabajando en ellas. Pero sobre todo para los que estáis estudiando ahora y no habéis acabado la carrera aún, sí que os puede dar una idea de en qué se está colocando la gente que acaba carreras de matemáticas en toda España e incluso en Europa y en el mundo. Yo creo que es una buena visión de cuál es el futuro que os puede esperar. Futuro cambiante, futuro que puede variar en unos años, pero la idea es que estas jornadas que estamos haciendo este año se repitan año tras año y podamos tener información cada vez más actualizada. En esa misma página, en oportunidades profesionales, después aparece un segundo ítem que se dedica a plazas. Las plazas son plazas que salen en diversas universidades, no solamente españolas, sino europeas e internacionales. Plazas que no necesariamente están cerradas, es decir, no son plazas que estén dadas a alguien a priori. Entonces, aquí, no sé si se ve bien, pero hay plazas de marzo del 2013. Es decir, que no estamos hablando de sitios actualizados en donde se puede obtener información. Después, y esto entronca con lo que hemos hablado esta mañana, aparece un apartado de becas. La comisión profesional tiene un correo en el cual recibe las ofertas que desde universidades, entidades públicas y privadas ofrecen becas, o sea, tiene una dirección a la cual todas esas entidades envían correos diciendo nos hace falta un becario de tal cosa, tal otra. Entonces aquí aparecen fundaciones, por ejemplo, las fundaciones del SEPI del OIT, pues información sobre ellas, pues pincháis y obtenéis. Es para pasarse un rato, por ejemplo, estas fallas cuando uno vuelva un poquitín despejado a casa y no quiera dormir, pues puede intentar hacer esto, que viene siempre bien, sobre todo para no molestar a los que quedan en casa. Después hay otro apartado que se llama documentos y noticias. En esos documentos y noticias hay diversas cosas que os pueden ser también muy útiles. Por ejemplo, está el famoso, digo famoso porque es muy citado, un informe sobre las salidas profesionales de los estudios de matemáticas, que os podéis bajar en PDF y que, aunque está hecho en el 2007, tenemos comprobado que no ha perdido vigencia, en el que cuenta que el 60% de las personas que acaban los grados o las titulaciones de matemáticas en los 25 sitios de España en donde se hacen matemáticas, el 60%, repito, encuentra trabajo no en la docencia ni en la investigación, es decir, encuentra trabajo no convencional en un 60% de ellos. Bien, luego hay otro de enlaces de interés en donde aparecen convocatorias del Ministerio de Educación y Ciencia, convocatorias de universidades, convocatorias de consejerías de educación de comunidades autónomas, empresas, direcciones de instituciones, sociedades matemáticas, etcétera. Es decir, es un buen portal de salidas profesionales. Es un Infojobs de matemáticas. Yo creo que todos los que estén, no solamente aquellos que estén en peligro de acabar la carrera, sino aquellos que no sepáis aún qué es lo que vais a hacer con vuestra vida, que queréis ser de mayores, entonces es bueno que vayáis por donde van pegando los tiros, porque eso es interesante para luego obtener, digamos, un amplio abanico de posibilidades entre las cuales elegir. Bien, dicho eso de paso, porque era una información general, yo lo que sí que quería contaros, un poco los que habéis visto, digamos, los que habéis estado en alguna de las presentaciones que hago yo para vender la carrera de matemáticas, entonces estas cosas las habréis visto muy a menudo, pero quiero insistir en alguna de ellas. Fijaros que hago siempre la misma pregunta. ¿Hace falta matemáticas y matemáticos? Entonces, matemáticas y matemáticos que hacen esta oferta de grados y posgrados. Entonces, perdón, que quería ir. ¿Hacen falta matemáticas y matemáticos? Sí. ¿Por qué? Yo creo que después de lo que visteis ayer por la tarde y de lo que habéis visto esta mañana, está cada vez más claro que ser matemático es un valor añadido. Y sobre todo,
no sé si os formaremos bien o no nos formaremos bien en matemáticas, pero los empleadores nos dicen que la gente que sale de esta facultad sale con la cabeza bien amueblada. Y eso es el mejor piropo que nos pueden soltar. Quizás seamos, a lo mejor, pues variable compleja sea muy complicada o geometría diferencial sea muy dura. He dicho esas dos asignaturas porque hay profesores de las mismas aquí, no por otra historia. Gracias, Carmina. Entonces, pero quizá puedan ser duras, pero como forma, por ejemplo, el hecho de entender una superficie de Riemann, la cabeza, no la forma la lectura de cualquier libro sobre filosofía kantiana. Lo siento, pero lo digo así de claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando el empleador va buscando a alguien que tenga la cabeza amueblada y que pueda resolverles problemas. Y vosotros estáis acostumbrados a que os resuelvan problemas. Es fundamental que os deis cuenta que en la facultad ofrecemos estos posgrados. Ya lo sabéis perfectamente, y ya de estos hemos hablado o se han hablado. Pero hay otros posgrados en los cuales se pueden hacer cosas. Y esos posgrados no necesariamente son de la facultad. Pueden ser de la Facultad de Físicas, de la Escuela de Ingenierías, de la Facultad de Economía, etcétera, e incluso de otras universidades. Bien, yo voy a poner aquí una serie de datos que aparecían en el 2007 y que no necesariamente, a mí me molesta hablar de dinero a priori, pero fijaros que estos son los datos oficiales de cómo, según el estudio de inserción laboral de nuestra universidad, con titulados de nuestra universidad, el 91% de los matemáticos activos encuentran trabajo antes de 6 meses con un salario medio de 1.150 euros. Y dices, llega uno y dice, no es verdad, porque a mí no me pasa. Fijaros que esto es una media. Me parece que no os tengo que explicar lo que es una media. Pero entender también que poco a poco lo que se está obteniendo es obtención de contratos para la gente más preparada. Quien mejor preparado está, obtiene contratos mejores. Estábamos hablando antes, en la hora de la comida, que hay personas que nos escriben y nos dicen, con inglés, ya sabéis que eso es una de mis cosas, y el doctorado en matemáticas, uno encuentra trabajo en poco tiempo. Y en el fondo es verdad. Conozco pocos doctores en matemáticas que hablen fluidamente inglés, que no estén bien colocados en el mundo laboral. Dame un ejemplo de alguien que no. Lo mío no es muy matemático, pero fijaros que lo he hecho en negativo. Bien, hay un trocito del Wall Street Journal que pongo yo siempre en todas mis presentaciones, pero no me resisto a ponerlo hoy, que salió el 6 de enero del 2009 en el Wall Street Journal. Son americanos. Habían hecho un estudio de 200 trabajos y qué trabajo era el que más motivaba a la gente o más satisfecha estaba la gente según la satisfacción que tenía en cuanto al dinero que ganaba y el trabajo que hacía, o sea, cómo desarrollaba ese trabajo. Entonces, no sé si se ve bien, pero los 3 primeros son matemático, actuary, que es el que hace matemáticas actuariales, es decir, las matemáticas aplicadas a la empresa, y estadístico. Los 3 primeros, por encima de diseño industrial y otras cosas. Los peores, leñador. Por eso el dibujo era un matemático encima de una rama y un leñador abajo, no es por otra cosa. ¿Vale? Pero fijaros que no pasa solo aquí. Es decir, el matemático cada vez está más reconocido, y sabéis por qué. Además, que la sociedad nos lo dice, porque a ver cuántas... ¿os acordáis Parque Jurásico? La primera película en la que sale que el informático es malo y el matemático bueno. Antes era al revés. Bueno, pues de alguna manera ocurren esas cosas. Bueno, os recomiendo que entréis a ver el informe del portal de la RESME, en el cual lo que plantea es lo que os escribo aquí. En docencia, un 38% o sea, la gente que se coloca un 38% en docencia. De hecho, os tengo que decir una cosa. No sé lo que pasará en otras universidades, pero en esta universidad, el máster de profesorado en secundaria, el 60% de los que están matriculados son arquitectos. No son matemáticos. Los que hacen el máster de secundaria, especialidad de matemáticas, no suelen ser matemáticos. Y decidme cuántos de vosotros habéis tenido un profesor de matemáticas en el bachillerato
que no sea matemático. Así. Y algunos hasta son buenos y todo, pero nosotros no necesariamente nos dirigimos a dar clase en secundaria de matemáticas. Es una cosa curiosa. Bien, estos son los informes que tiene, insisto, es del año 2007, ahora han variado un poco las cosas, pero no mucho peor, y es lo que normalmente le pasa a un matemático. Yo con esto un poco acabo. Esta es la portada del informe, y lo que he pretendido ha sido motivaros a entrar en la página de la RESME, a ver lo de las salidas profesionales y sobre todo a obtener mucha información. Lo decía esta mañana y lo repito ahora. La persona que tiene más información es la que mejor elección puede tener. Y nada, ¿sigues, Adolfo? Sí. Vale. Espera que te preparo esto. Bueno, yo voy a contar mi historia, mi trayectoria profesional y un poco una salida que no es muy convencional para los licenciados en matemáticas. ¿Puedes pasar las diapositivas? Sí, No, sí, eso. sí. No hay de diapositivas no hay gran cosa. No hay mucho tiempo de prepararlo. ¿Quieres pasar con eso? Fotos más grandes. Sí. Ya está, ¿no? Bueno, pues yo me licencié en matemáticas en el 2008 y en ciencias y técnicas estadísticas en el 2009, ¿vale? O sea que en 6 años me licencié con los dos. Luego hice el máster este de planificación y gestión de procesos empresariales, que no sé cómo le han puesto el nombre tan largo. Luego es muy difícil de explicar a la gente. Y el máster, bueno, también tiene que ver con las matemáticas aplicadas a la empresa. Y también hay cosas de finanzas y de administración de empresas que tuve que aprender. Pero es lo que dice Rafa, que es más fácil aprender cosas de contabilidad, administración de empresas y otros temas que matemáticas, o que desarrollar la capacidad técnica necesaria para resolver problemas. Luego se nota bastante con otros compañeros de trabajo. Y bueno, yo estuve trabajando también en el Ayuntamiento de Valencia como técnico estadístico y estuve haciendo estadística descriptiva, ¿vale? Que tampoco es que me sirviera mucho los conocimientos teóricos que tenía de estadística, pero lo que sí que me sirvió es para desenvolverme bien y más eficazmente. Estoy un poco nervioso, se nota, ¿no? Y bueno, yo, a ver, es que no me ha dado mucho tiempo a prepararme la charla. A ver, tengo aquí apuntado. Yo que sí que quería hacer hincapié que nosotros nos vendemos mal en las empresas. La mayoría de las empresas, bueno, muchas no tienen un perfil de que matemático es bueno, o sea, de que salimos preparados de la carrera. Y claro, si nosotros no nos vendemos en nuestro currículum o no ponemos lo que somos capaces de hacer, algo que nos diferencie del resto, pues ellos ven el currículum en un minuto, lo leen y dicen fuera, igual que todos, porque tienen poco tiempo, como todos. Y ahora actualmente trabajo en Capgemini,
se llama, es una multinacional, es una consultoría de tecnología, es como Accenture, Everis, no sé si habéis oído hablar del sector este de la consultoría. Y bueno, trabajan con un sistema, con Oracle y SAP, con dos sistemas, que es para gestionar todos los procesos empresariales. Por ejemplo, yo trabajo con Repsol en remoto, aquí desde Valencia, y cada vez que tienen problemas en el sistema o quieren hacer algo nuevo, alguna factura o implantar un nuevo programa para aumentar su productividad o su gestión de los procesos, pues nos llega una incidencia y lo hacemos nosotros, ¿vale? Desde la consultoría. O sea, las consultorías son partners del software que utiliza. No sé si es muy interesante para la charla, pero es así. Y bueno, si queréis preguntar algo, paradme, ¿eh? Yo sigo. Por ejemplo, yo cuando entré tuve que estudiar cosas de contabilidad y parecía fácil, pero tardé 3 meses en aprenderlo, más o menos. Porque la contabilidad, pues bueno, lleva su tiempo. No es lo mismo una contabilidad sencilla en un libro que en una empresa grande, ¿vale? Pero claro, yo tardé 3 meses en aprender eso y ahora me desenvuelvo bien. Pero la gente que viene sin capacidades técnicas o no sabe nada de programar, mira el código del programa y se queda pues a cuadros, queda en chino, como si fuera en chino. Entonces cuesta mucho más aprender eso, por mi experiencia, por lo que veo, que lo contrario, que temas más a nivel funcional y que utilizan todas las empresas. Y a ver, bueno, yo quería mostrar mi ejemplo del currículum que utilicé para que me cogiera la empresa esta. Yo no puse, o sea, puse sí, soy licenciado, tal, soy licenciado en matemáticas, foto, teléfono fijo, correo, esas cosas. Pero lo que sí que puse una cosa para que me diferenciara es que, por ejemplo, cursé, como hice estadística también, hubo un año que cursé más créditos de lo habitual, ¿vale? Entonces, para que vieran que yo podía, digamos, esforzarme más o que vieran resultados que había hecho, puse que había superado 83,5 créditos en un año, ¿vale? Cierto que si vosotros, no tiene por qué ser esto, si cualquiera tiene alguna cosa que les diferencie o cómo organizar cualquier cosa en la semana cultural, a lo mejor no está valorado mucho, pero influye, puede influir. En serio. Porque luego tienen una ristra de currículums y no saben diferenciar algunas cosas de otras. ¿Eh? Y bueno, yo no es que haya trabajado mucho con matemáticas, con estadística algo. Bueno, me voy ahí. Pero lo que sí que utilizo mucho son bases de datos en el trabajo que yo hago. En otros hay otra gente que hace otras cosas. Y sí que me sirvió mucho una asignatura que hice aquí, me lo voy a comentar, que es adquisición y tratamiento de datos de estadística. Y me ha ayudado mucho a aprender sobre todo el código, las consultas a las bases de datos. Pero bueno, luego también en el trabajo diario se aprende mucho. A ver qué tengo por aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Al trabajo este,
¿Cómo accediste? ¿Lo viste a oferta por internet? ¿Te lo dijo alguien que hizo una entrevista? Sí, yo me suscribí a muchas páginas en internet y cuando vi la oferta que el perfil era licenciados en carreras técnicas, o sea, era matemáticas, estadística, ingenierías, también pedían ADE y empresariales, y me inscribí ahí en la oferta y me llamaron un día, ¿no? Fui a hacer una entrevista y me cogieron el primer día, nada más hice la entrevista. Y luego, cuando has dicho que tuviste que aprender contabilidad, sí. Durante 3 meses. ¿Eso a la empresa le supuso, le parecía un bache, le parecía lo normal? Porque, por ejemplo, en el doctorado, yo que sé, a mí 3 meses aprender algo me parece muy bien. Que no digas clases de teoría de la ley, es que el formato de empresa es diferente. Cualquier formación y tal que no estés trabajando resta productividad. Entonces, les cuesta un poco más el darte tiempo para hacer otras cosas. Pero a mí la formación fue gratuita, fue a cargo de la empresa, pero vamos, que si yo decido digo no, yo no quiero aprender esto, ellos pasan literalmente de mí. Pero si digo no, sí, quiero aprender esto, pues es un valor añadido que yo tengo con respecto a otras personas. Ellos tienen cursos y te los recomiendan. ¿Y es más fácil cancelar siendo matemático? La promoción. A ver, yo esto creo que no depende esencialmente de si eres matemático o no. Sí que es verdad que salimos mejor preparados que otras carreras en general, pero eso ya es muy particular de lo que tú te impliques en el trabajo y tu buen hacer y esas cosas. Pero es fácil que te contraten como indefinido o esto. Yo creo que sí. De hecho, una cosa de la presentación de Rafa, de que, por ejemplo, un porcentaje importante sean arquitectos en profesores, eso que es que no indica que nosotros elegimos. Porque si no tuviéramos elección, pues iríamos cubriendo esos porcentajes de salidas directas que son las más tradicionales. Vamos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Has tenido que moverte al extranjero? Pues yo, hoy por hoy, llevo casi 2 años y no he tenido que moverme al extranjero porque mi cliente es Repsol España, y sí que tengo que viajar a menudo, una vez al mes o depende del volumen de trabajo, a Madrid. Pero bueno, ahora sí que aquí en Valencia, bueno, en mi empresa, en Capgemini, se están enfocando para coger proyectos internacionales de europeos, porque salimos bastante baratos a nivel de Europa. Aquí el sueldo es inferior, ¿no? y la calidad es muy parecida. Pero eso hablando solo del sector que yo trabajo, la consultoría. El resto no lo conozco. Pero hay muchas oportunidades de trabajo fuera, también. Dime. Ya que has estado hablando de los matemáticos que están muy aficionados y que has tenido que estar 3 meses aprendiendo contabilidad, ¿sabes o conoces el caso de algún compañero que fuese contable o de ADE y que tuviese que aprender alguna otra cosa y saber si la diferencia de esfuerzo ha sido mayor por el rendimiento de otras carreras? Sí, normalmente... Sí, dos casos tengo. Una chica que empezó y al final se lo dejó, ¿vale? Pero porque no le gusta, bueno, decía que no le gustaba y tal, pero sí que es verdad que parece que cuesta un poco más por ejemplo, aprender cosas de códigos, de programas, aprender a programar. Si no tienes si no te has enfrentado a problemas, que al contrario. El otro caso sigue en la empresa y está más enfocada a idiomas, ¿sabes? A hablar con los clientes en diferentes idiomas, francés, inglés.
Pero bueno, no significa que sea necesariamente así, pero sí que es verdad que si al día a día te vas enfrentando a problemas, a exámenes de los profesores, cuestiones y tal, pues al final, quieras que no, forjan carácter. Un poquito. ¿Sí? Tú que has hecho la entrevista de trabajo tan intervictorioso, ¿puedes contar un poco cómo fue o si recuerdas preguntas que te llamaron la atención o qué hiciste para salir del paso? ¿Qué crees que fue importante de lo que hiciste que les convenció? Sí. Ellos quieren, bueno, en mi caso, lo que querían era gente interesada, porque en el mundo de la consultoría tienes que aprender muchas cosas, no te especializas en nada normalmente, sino que los proyectos que se ganan, pues trabajas como vengan, y si no has tenido experiencia ninguna en eso, pues te apañas y ale. Entonces quieren más perfiles de analíticos, o sea, que puedas resolver cosas, plantearte dudas y que pienses. Que no es tan fácil, ¿eh? Y eso, pero sí que también en la consultoría hay proyectos y mantenimientos. Los proyectos son más de implantación del sistema y resolver dudas en un determinado plazo del tiempo, o sea, en un periodo de tiempo. Y luego están los mantenimientos, que te van llegando pequeñas incidencias en el sistema. Y también tienen diferentes perfiles para las diferentes, por ejemplo, gente más mayor que no se quiere mover o que ya tiene asentada su vida aquí en Valencia, pues se dedica más a mantenimientos, y gente joven y tal a proyectos. Pero bueno, buscan entusiasmo, un buen currículum y ganas de aprender también, muchas. Y los idiomas son muy importantes, como dice Rafa, que no para hablar que tenemos que saber inglés. Sí, el inglés es muy importante. ¿Solo inglés? En realidad todos, pero si tienes que elegir uno. El valenciano no me lo pidieron. Sí. Pues ya está. ¿Una pregunta más? Sí, los primeros años, los contratos, ahora, en esta situación de crisis, los contratos son de prácticas, hasta que lo terminan, y entonces ya te hacen un contrato indefinido y siempre y cuando pues no trabajes bien y esas cosas, estén contentos contigo. Y eso, los contratos de práctica son 1000 euristas, ¿vale? Y luego ya los indefinidos son contratos buenos. Tampoco... ¿Se ajusta a la media que decía Rafa? Sí, se ajusta bastante a la media. No lo digo yo, lo dice Nopal, ¿eh? Los estudios que hacen por ahí gente de estadística y así. Continuamos luego, si queréis, con más preguntas. Bueno, una cosilla. Vale. En Madrid y en Barcelona, por ejemplo, sí que te hacen contratos iniciales mejores, digamos, que puedes cobrar más dinero, indefinidos y tal, pero ya aquí en Valencia, en lo que es la consultoría, pues no. Sí, la razón de lo que está diciendo ahora, porque yo he visto bastantes, o he hablado con bastantes personas que están involucradas en situaciones parecidas, es que tener en cuenta que España sigue siendo un país muy centralista. No pasa nada. Y entonces las grandes empresas, ¿dónde están? En Madrid o en todo caso en Barcelona. La empresa tradicional valenciana no es una gran empresa. Quitando algunas que hay, las empresas que hay suelen ser, alguna grande que hay, las empresas suelen ser pequeñas y medianas empresas. Entonces, por ejemplo, un problema que tienen los informáticos, ¿cuál es? Que en la empresa española y en particular la valenciana
antes contratan a un FP2 de informática que a un ingeniero informático. ¿Sabéis por qué? Porque resuelve los mismos problemas y cuesta menos. ¿No? Entonces, claro, yo creo que de lo que ha dicho Adolfo se deduce una cosa. Vosotros tenéis que demostrarle a la persona que os va a contratar de que os necesita, de que vosotros vais a poder resolver problemas que otros no pueden resolver, porque si vosotros resolvéis los mismos problemas que resuelve otro, igual contratan al otro. ¿No? Yo creo que esa visión es muy importante. Bien, continuamos luego con un poquitín más de... Antes de que pases al siguiente, desde Sevilla nos informan de que allí también abundan los arquitectos en el máster de secundaria, más aunque... No, pero si es que, vamos a ver... como sabéis, yo tengo la desgracia de llevar 7 años de decano. Entonces, me conozco las 25 titulaciones. Además, yo hice un informe para la conferencia de decanos, que tú conoces, de cómo estaban los máster y cómo, ANEM hizo el informe sobre los másters, etcétera, y yo lo hice, cómo estaban las titulaciones y las salidas profesionales. Se parecen como gotas de agua las 25 titulaciones. O sea, las 25 titulaciones de España se parecen como gotas de agua. Por ejemplo, en Oviedo, que hay una titulación de matemáticas, allí casi todos salen contratados en empresas. ¿En dónde? En empresas en Madrid. La Universidad de Oviedo surte de matemáticos a Madrid. Y hay otra cosa curiosa, y es que en Asturias está la empresa más importante en contratación de matemáticos de España, que se llama Neometrics. Entrar en San Google bendito y os dirá quién es Neometrics. Tiene 100 matemáticos contratados. 100. No he dicho 1 ni 2, tiene 100. O sea que, con lo cual, se dedica a cosas relacionadas con lo que hacemos nosotros. Que si no recuerdo mal, acaba de ser adquirida por Accenture, que lo ha comentado él. Sí. No, como división dentro de una cuestiones de esas ya no me meto yo. Bueno, continuamos. Gracias, Adolfo. Y luego... Bueno, y cambiamos de registro. Alberto. ¿Dónde está la presentación? Nueva carpeta, ¿no? Vale. No lo veo. Bueno. Bien. Sí, el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo llevas tú? Hola. ¿Me oye? Me lo he dejado ahí. Ahora está, ¿no? Ahora sí, ya se ve. Vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a Jaume, a Ana, Eva, mi tocayo por aquí, me parece, a Rafa y bueno, a Pilar, que también ha estado en la organización, por haberme invitado a participar. Un poco mi interés en participar, el año pasado contactó Jaume conmigo, me ofreció participar en los ENEM, pero por circunstancias no pude participar y bueno, le dije, oye, ahora tengo un poquito más de tiempo y si me necesitáis para alguna cosa, pues puedo participar y contaros algo. Yo os iba a hablar de algo relacionado con la docencia, pero como ha estado hablando Adolfo y os ha interesado un poco cómo fue la transición o la salida de la universidad y luego encontrar el primer trabajo, voy a empezar contando eso, no lo tenía preparado con la charla. Pero para mí cuando acabé la universidad me pasó un poco como una historieta de Mafalda. ¿Conocéis a Manolito? Vale. Pues Manolito está en una tira, está aquí y pasa un hombre gordo y le dice, ¿a que soy capaz de llegar a la esquina antes que el hombre gordo? Y entonces Manolito va corriendo, llega y ríe. ¡Ja! Y de repente llega el hombre gordo y Manolito se queda y dice, ¿ja qué? O sea, no sabe exactamente para qué se ha molestado en ir corriendo e intentar acabar antes. Pues a mí me pasa un poco que cuando acabé la carrera, pues estaba haciendo los últimos exámenes y tampoco tenía muy claro ni a qué me iba a dedicar, ni había mirado cómo podía ir orientando mi currículum. Me presenté a un proceso de selección, que luego tuve suerte de que no me cogieran porque el banco está en quiebra. Igual la suerte no la tuvieron ellos. Pero en el proceso de selección me hablaron de cosas que yo hasta entonces no me había planteado. Hacer un psicotécnico, una entrevista personal, 2 dinámicas de grupos y exponer un caso.
De todas ellas me fue bastante bien, pero cuando llegó el momento de exponer un caso yo ni sabía lo que era. Me acuerdo que era de una compañía cervecera, te daban una información y tú tenías que hacer una exposición de cómo se iba a reorientar la empresa cervecera. Con lo cual, vamos, yo llegué, me quedé a cuadros, nada, me sacaron, nada. Cuando estaba hablando, el que estaba en la mesa estaba medio durmiendo y yo digo, aquí ya la he palmado y mejor que me dedique a otra cosa. Por lo tanto, una de las primeras ideas que os quería contar es que penséis en cómo funcionan los procesos de selección y sobre todo en procesos en los que tengáis que interactuar con otras personas. Porque si os llaman para la entrevista de selección es porque el requisito del título ya lo tenéis. Entonces van a empezar a mirar otras cosas. Esa sería una idea. Luego también relacionado con lo que ha dicho Adolfo, antes de entrar en la Universidad Politécnica con una beca para hacer la tesis, hice un diploma que había hace unos años en colaboración con la Escuela de Empresariales y con algunos institutos tecnológicos, en los que en 160 horas te daban formación, en mi caso eran 80 horas relacionadas con marketing, algo de contabilidad, cosas muy básicas, y luego otras 80 horas sobre la actividad que se hacía en un parque tecnológico. En particular era el de IDIMA, relacionado con la madera y el mueble. Y la verdad es que para mí todo lo que me contaron en eso me pareció relativamente fácil y me ayudó a tener un poco de perspectiva sobre qué otras cosas eran importantes. Y que al final, si tenía que ejercer una labor, aunque fuera matemático, si tenía que trabajar por una empresa, los teoremas los iba a dejar al lado y había otras cosas que eran importantes que dominara. Entonces, la segunda idea que también os quería comentar relacionado con lo que ha dicho él es que con la formación que tenéis, si os ponéis a mirar otra cosa, seguro que os resulta fácil y podéis aportar valor. Pero antes de que penséis que una empresa os va a contratar solo por la capacidad, pensar que a lo mejor vosotros tenéis que empezar a orientaros y a ver un poquito de eso para que ni siquiera a la empresa le cueste los 3 meses que a lo mejor le podía costar formarse en contabilidad o en cualquier otra especialidad. Y bueno, dicho eso, esas dos cosas que me parece podían ser interesantes, de lo que os iba a hablar era de cosas relacionadas con la docencia. En la Universidad Politécnica, aparte de ser profesor, pues bueno, he intentado hacer otro tipo de actividades relacionadas con la docencia y con los alumnos de nuevo ingreso. A Óscar, por ejemplo, lo conozco de un programa que teníamos para atraer a estudiantes de bachillerato, en el que promocionamos la universidad y demás. Y bueno, y cualquier otro tipo de cosas relacionadas también con tutorización, con cosas que no sea estrictamente dar clase, me parecen interesantes. Porque al final somos muchos dando clase, entonces uno tiene que intentar ver si puede encontrar un valor diferente o un valor añadido. Bien, entonces para hablaros de cosas, pues digo, hombre, voy a hablar de cosas importantes. Y si os pregunto qué es lo más importante en la vida, no sé qué me responderíais, igual os veo ahora un poco fríos. Pero si le preguntáramos a nuestros padres, aquí hay una portada de un disco de Cristina y los Stop que popularizaron la canción de 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Más o menos, más o menos. No sabía si cantar o no. Mi mujer me dice, no cantes que llueve. O sea que si llueve ya sabéis. Vale. Bien, entonces yo he pensado, digo, ostras, ¿cuál de las 3 cosas es más importante? Y lo que he hecho, como dice Rafa, voy a preguntarle a San Google. Y entonces he empezado por buscar salud. Y con salud, por si no lo veis al final, salen 2.970 millones de entradas. Lo cual es bastante. Luego he pensado en dinero. Y en dinero me salían 2.500 millones de entradas. Y la última que he buscado es amor. Y, hombre, por supuesto, amor, 7.700 millones se queda muy por delante. Sin embargo, seguro que vosotros estáis pensando en otra cosa. ¿Hay algo más importante? Pues para los que han pensado en sexo, sexo no es tan importante, ¿eh? Solo tiene 2.900 millones de entradas. Pero hay una cosa que es muchísimo más importante, o por lo menos que nos mueve muchísimo más a todos. Y es que las cosas sean gratis. Y es verdad, ¿eh? Porque si le preguntáis a Google, gratis son 11.000 millones de entradas. Con lo cual es mucho más que todo lo anterior. Y entonces, ¿por qué os voy a hablar o qué me interesaba contaros esto relacionado con lo gratis? Pues bueno, una de las últimas iniciativas en la que participo, que está en bastante auge, son los cursos masivos online.
Y con una compañera, Cristina Jordán, también de la Universidad Politécnica, pues hemos hecho un curso sobre aplicaciones de la teoría de grafos a la vida real. Entonces, bueno, cuando estuve hablando con Jaime sobre lo que podía hablar, a mí me parecía que, bueno, que es probable que muchos de vosotros os acabéis dedicando a la docencia, y de alguna manera, si uno se dedica a la docencia, tiene que ser consciente de todas las cosas que hay gratuitas y pensar en dónde está aportando un valor distinto. Y entonces un poco, no os voy a hablar del curso, es muy interesante, todavía podéis apuntar. Sin embargo, os voy a hablar de cosas relacionadas con eso. Y un poco en la intervención que iba a hablar era si la enseñanza puede ser gratis, ¿qué haré como profesor? Entonces, aquí tengo un compañero que dice, tú deja de hacer esas cosas porque nos echan a todos. Pero bueno, si hay que empezar a hablar de cosas gratis, bueno, aquí es donde estamos, vamos a empezar a hablar del año 2001. Y las cosas que voy a contar están muy relacionadas en Internet. Y justamente en 2001 es el año en el que tenemos la crisis de las empresas.com. Y sin embargo es donde se empiezan a gestar todos los proyectos de los que voy a hablar ahora. El primero de ellos es la Wikipedia. La Wikipedia fue fundada por Jimmy Wales y Larry Sanger. Y bueno, yo creo que es cuando tenemos que buscar una cosa, si no buscamos en Google, la segunda cosa que buscamos es la Wikipedia. Pero lo hacéis vosotros, lo hacen vuestros hermanos, vuestros padres, lo hacemos nosotros porque es a veces más rápido que buscar en un libro, con lo cual es una cosa que está ahí y que tenemos que ser conscientes. Aparte de, bueno, con la Wikipedia pensar que, fijaros, empieza como una iniciativa de ellos dos, empiezan a pedir dinero a un fondo de inversión. Y bueno, en principio parecía que no podían competir con las enciclopedias y sin embargo en el 2009 consiguen tumbar a la enciclopedia Encarta. La primera vez que yo vi la Encarta, yo dije, bueno, es que Microsoft ya saca una enciclopedia audiovisual, es que ya se van a acabar el mundo de las enciclopedias. Ya no van a tener ningún rival. Por aquel entonces Microsoft estaba en lo más alto de la cima. Y sin embargo en el 2009 cierra. Pero hay otras enciclopedias, como la británica, pues que han conseguido seguir manteniéndose, que han compatibilizado un sistema en el que tú tienes acceso a contenidos gratis y luego también un acceso premium para la gente que quiere tener un poco más información. De hecho, hay un estudio que publicaron, no sé si era en Nature o en Science, que compararon resultados de búsquedas en la británica y Wikipedia acababa de ser incluso en algunas cosas un poco más precisa. Con lo cual el modelo funcionó y ha acabado desbancando a otro que parecía que ya se iba a comer el mundo. También otros que siguen funcionando, pues la enciclopedia Larousse, lo que pasa que el modelo que tiene, hay gente que puede contribuir también en el estilo de la Wikipedia, pero está mucho más enfocada desde el mundo francés. Bien, la siguiente cosa sobre la que iba a hablar, relacionada con ese año 2001, es sobre Google. Google es fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, y resulta que ellos pues reciben dinero de un fondo de capital de riesgo. Él querían dejar todo el contenido en abierto, tenían una idea que era también mucho más filantrópica como la de Wikipedia, pero en el 2001 el fondo de inversión les dice, tenéis que poner a un profesional en la gestión. Aquí hay que rentabilizar de alguna manera el dinero que se hace. Y entonces deciden contratar a Eric Eck Smith como consejero delegado. Y ellos acaban dedicando a sus proyectos en paralelo, pues sobre todo Larry Page, que es el que lleva más la voz cantante a nivel de gestión. A Brin lo habréis visto últimamente con las Google Glass, paseándose. Deciden dejarlo en manos de un profesional para que ellos se vayan formando como ejecutivos y luego se puedan quedar al timón de la empresa. Pensar también que es una empresa que empezaron como dos estudiantes de doctorado, uno de ellos de matemáticas, y que al final, en aquella época, Microsoft estaba en la cima del todo, pero en 2012 ya Google le avanza como en capitalización bursátil. Con lo cual, estamos viendo ejemplos de cosas que parece que están arriba y luego pasan unos años y desaparecen. Ideas que empiezan siendo pequeñas, luego al final acaban creciendo. Y en ese año 2001, bueno, no, en el 98, el año que se funda Google por Larry Page y Sergey Brin, aparecen estos tres señores. ¿Quiénes son ellos? Pues resulta que este hombre que tenemos aquí, Meyer Felber, es el director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y recibe la visita de Michael Milken. Michael Milken había estado ya metido en unos escándalos de bonos basura, había estado en la cárcel y cuando sale le dice, oye, en la Universidad de Columbia físicamente vosotros solo le podéis dar clase a una cantidad limitada de personas. Y aquí hay una cosa que es Internet que está saliendo. ¿Y vosotros por qué no os orientáis a Internet? ¿Y por qué no lo aprovecháis para hacer negocio? Y entonces lo pone en contacto con Andrew Rosenfield y entonces deciden empezar a ofertar docencia online.
y intentan rentabilizar el negocio. Y a partir de ello el resto de universidades importantes en Estados Unidos se acaban apuntando a esa corriente con la empresa esta, Unext. Sin embargo, en 2001 el MIT da a conocer la iniciativa OpenCourseware. ¿La conocéis todos? ¿Sabéis de lo que hablo? ¿Cuántos la conocen? Que levanten la mano. Por Dios, esto lo tenéis que saber. Bien, resulta que invitamos hace un par de años a Strang a la Universidad Politécnica de Valencia y le preguntamos esto cómo surgió. Y dijeron, por aquella época las universidades estaban empezando a ver cómo podían rentabilizar los contenidos. De hecho, la Universidad de Phoenix, con un carácter mucho más profesional, empezó a ofertar contenidos como cursos dirigidos a profesionales. Y en el MIT empezaron a ver si se metían o no, y alguien dijo, oye, ¿y por qué no lo hacemos gratis? ¿Y por qué no dejamos el contenido que tenemos, las diapositivas, las clases y todo lo dejamos gratis? Y dijeron, ostras, ¿y por qué no? Vamos de sobraos. Y entonces decidieron poner los contenidos de las asignaturas gratuitos. Y los principios con los que empiezan a fundar el OpenCourseware es proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales de los cursos del MIT para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas, y crear un modelo eficiente basado en estándares que otras universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos. Entonces, al final, una cosa que ellos tienen como activo, al final la acaban dando gratis. Con lo cual, esto te descoloca, ¿no? Tú intentas hacer negocio y llega otro que encima te lo da gratis. Es un poco para hacerte pensar exactamente por dónde viene. Y bueno, empiezan a tener contactos con un montón de universidades, y la verdad es que el material, por ejemplo, Strang, aquí podéis ver, actualmente pues está colgado la edición del curso del 2010, y aquí tenéis pues materiales, exámenes, tareas, cosas para leer, charlas del propio Strang, con lo cual, o sea, ya no es que tenga el contenido gratuito, es que además me lo está dando un tío que es de referencia, que si ponéis a buscar, tiene unos libros de matemática aplicada, de álgebra, muy buenos. Con lo cual ya a las otras universidades se lo ponen más difícil. Pero claro, ellos lo que consiguen es un modelo en el que se dan a conocer mucho más el MIT al resto del mundo. Y el negocio no lo van a tener por esto, lo van a tener por otra parte. En España, pues bueno, a partir del portal de Universia, distintas universidades deciden hacer lo mismo y poner también sus contenidos en abiertos y un poco contribuir. Los profesores, ¿por qué participamos? Pues en muchos casos porque intentamos ver si lo podemos rentabilizar para promoción, pero más allá de eso no vamos en esa línea. En el 2004 el MIT alcanza los 900 cursos publicados en el OpenCourseware. Ahora yo creo que ya tiene más del doble. Pero en ese año 2004 Salkan le da clases a su sobrina por internet. Él coge un Doodlepad y por Yahoo le empieza a dar clases. Aquí lo tenemos aquí. Estas clases comienzan a tener mucho éxito entre la gente. Los amigos de la niña también quieren tener acceso a las clases. Y entre ellos está el hijo de Bill y Melinda Gates. Entonces esta iniciativa se empieza a dar a conocer y ellos deciden poner dinero. Y de hecho empiezan con una inversión de 6 millones para contribuir y que se puedan seguir elaborando contenidos online y que sean gratuitos con el fin de poder promover la formación de todas las personas del mundo. De hecho, bueno, aquí lo he puesto abajo, se funda Khan Academy y su misión es acelerar el aprendizaje para estudiantes de todas las edades. Sin embargo, están bastante focalizados en lo que es nivel preuniversitario. Actualmente ha recibido apoyo de Google, Carlos Slim también ha decidido poner dinero para que se extiendan los contenidos al castellano, con lo cual... ¿Qué? ¿Carlos Slim? Ah, no lo sabía. Pues las cuentas le salen. Bien. Y entonces las visitas, fijaros, en cosa de 4 años, el MIT, que parecía que nadie podía competir con él, si empieza esta asignatura, tiene 48 millones de visitas en su canal. Y Khan Academy, que empieza con un chico que le da clases a su sobrina, graduado también del MIT, llega a 244 millones de visitas. Con lo cual uno también se vuelve a dar cuenta de en cosa de unos años, cuando una idea surge y es buena, cómo puede llegar a ir cambiando y a tener un efecto amplificador. Bien, de hecho aquí he puesto una portada de la revista Forbes en la que aparece él con la oportunidad del $1 trillón. Y lo que dice, aquí me ha llamado la atención el subtítulo que pone aquí abajo: no hay ningún campo que opere de manera tan ineficiente como la educación. En cuanto a los recursos de profesorado, la gente y la economía de escala que hay. Bueno, pues al final parece que esto se va a lanzar
se invierte mucho dinero y aparecen por otra parte los cursos masivos online. ¿Alguno ha cursado un curso masivo online? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Bien, pues resulta que esto empieza con... hay algún antecedente antes que he estado mirando, pero en donde esto estalla es en el año 2011. En el año 2011 estos 3 profesores de la Universidad de Stanford estaban participando en iniciativas en las que grababan sus clases y se las ponía a disposición de los alumnos. De hecho, Daphne Keller llega a decir que, bueno, que sus alumnos, que cuando llevaba 2 o 3 semanas ya le venían el 70% de los alumnos. Y además, o sea, que venían muy pocos alumnos, pero es que además le decían a algunos, es que prefiero verlas en casa porque además te puedo seguir mejor. Y en el año 2011 ponen 3 cursos en marcha, hay otra chica que no he puesto, y en ese año 2011 Sebastian Thrun, de momento el material era disponible para los alumnos de Stanford, y entonces de alguna manera Sebastian Thrun lo que dice es, bueno, pues lo voy a dejar abierto a todo el mundo, cualquiera puede cursar mi curso. Esto descoloca un poco, ellos también, Andrew y Daphne también se apuntan y se dan cuenta que en cuestión de unas pocas semanas, sin hacer casi publicidad, llegan a 400.000 alumnos apuntados en los cursos. 390.000 más o menos, cada uno unos 100.000. Y entonces Sebastian decide, bueno, yo cojo, me salgo, intento montar mi empresa, Udacity, y ellos por su parte montan otra que es Coursera, en la que intentan poner accesible los contenidos de otras universidades o elaborados por ellos propios y que la gente a cambio, o sea, en principio gratis. Y lo piensan un poco como al principio empezó Google, creen que es una buena idea. Entonces, ¿qué interés tienen en dejar el contenido gratis? Pues bueno, en el primer caso, en el de la Wikipedia, he sacado esta frase de Jimmy Wales: el objetivo es brindar al público una enciclopedia libre para cada persona del mundo, en su propio idioma. Y no solo en el sentido de barra libre, sino también en el sentido de libertad de palabra, que todos puedan expresarse y que si alguien dice algo, otro lo pueda corregir y al final por acuerdo sepamos qué es lo que está más cerca de la realidad. Otros proyectos relacionados con conocimiento libre, pues está Linux, el proyecto GNU, Mozilla, LibreOffice, bueno, LaTeX, que una de las cosas muy importantes, sobre todo si tenéis que hacer el doctorado o incluso para presentar trabajos, es que aprendáis a escribir documentos en LaTeX. Relacionado con el GNU, he puesto esta frase que he sacado de la declaración de objetivos. El software de la misión, el software libre implica que los usuarios tienen 4 libertades esenciales: ejecutar el programa, estudiar y modificar el programa desde el código fuente, redistribuir copias exactas y distribuir versiones modificadas. Y eso es algo que existe y es gratis y sigue habiendo empleo en informática. No es que no se haya quedado porque haya cosas gratis haya desaparecido, sino que lo que ha hecho ha sido generalizar mucho más. Bien, ¿Google qué modelo sigue? Pues Google, el modelo que sigue es intentar ofrecer distintos servicios y que nosotros permanezcamos cuanto más tiempo posible cercanos a Google. ¿Por qué? Porque eventualmente tendremos que comprar algo y haremos uso de sus AdWords, en los que acaban haciendo el negocio. Hay gente que acaba dejando las cosas libres y hay gente que las acaba dejando libres pero porque luego espera otro retorno, con lo cual lo tenemos difícil. También hay otros, pues redes sociales, como las que tenéis aquí, que en principio, pues bueno, han seguido la misma filosofía de tener a mucha gente en la línea o mucha gente que recurre a ellos y ya verán un poco cómo lo hacen. ¿Qué pasó con Facebook? Pues que el modelo no acaba de estar tan claro. Sabéis que cuando al poco de salir y de cotizar cayeron mucho las acciones, en parte porque se dieron cuenta que bueno, que si el retorno tenía que estar comprando y la gente miraba Facebook, creo un 25% desde dispositivos móviles, es difícil que tú compres algo desde un móvil, pero por comodidad, no por otra cosa. Bien, hay otras empresas que acaban compatibilizando un modelo gratis y algo de pago, como Evernote para tomar notas, Dropbox para sincronizar contenidos, Skype, que tú puedes, estas dos pues es un poco el espacio, hay una versión con poco espacio gratis y si quieres más pues ya es de pago. Skype, que tú puedes hablar por internet gratis, pero si quieres llamar por teléfono ya tienes que comprar minutos. O Wolfram Alpha, que tenéis el buscador gratuito o incluso para ejecutar, y por otra parte pues tenéis el software. Estas empresas a las que ha añadido también EDX, en la que aparece Harvard, Stanford y Miriadax, en la que estamos nosotros, que ha sido auspiciada por Telefónica, ¿qué modelo de negocio tienen detrás? Pues el modelo de negocio que tienen es
Publicidad, en principio de las instituciones que están perteneciendo, que lo que quieren es intentar que suene más su nombre para que los alumnos lo consideren una institución de prestigio y acaben yendo. Un modelo de certificación. Yo no sé si dentro de unos cuantos años al final habrá pocas universidades y habrá subsedes en las que se certifiquen contenidos, no lo sé. Suelen compatibilizar a veces una doble oferta, algo básico gratis y algo premium de pago, donde a lo mejor puede incluir tutorización. Reciben donaciones, por ejemplo EDX ha recibido 60 millones de dólares de donaciones para poder poner en marcha ese proyecto. Y tener clientes potenciales, eso es muy importante y de momento es lo que están mirando. También selección de personal, si yo tengo una empresa y quiero formar a gente que conozca una tecnología, ofrezco un curso y de entre los que lo cursen yo puedo saber qué gente es la que está más capacitada. Pero de momento lo que importa es la lista, a cuántas personas tú puedes llegar. Y si generas una idea que es muy buena, podrás llegar a muchas personas. Y luego ya veremos cómo podemos, si tenemos mucha gente a la que conocemos, cómo podemos intentar colocarles algo. Bien, por lo tanto esto, si nos queremos dedicar como profesores, ¿qué tenemos que pensar? Fijémonos que el contenido es gratis y además que va a poder ser impartido por gente que son prácticamente premios Nobel. De estos que os he puesto antes, por ejemplo, Andrew Ng ha hecho un proyecto con Google, el Brain Google, que lo que se dedica es, a partir de vídeos de YouTube de gatitos, reconocer lo que es un gatito. O sea, te está dando gente el curso que además es un referente a nivel mundial, y otro tanto de Thrun. Pues, ¿qué cosas podéis hacer como profesores? Pues ayudar a preparar a la gente. Por mucho que el contenido esté abierto, cuando luego miráis datos, y por lo que estamos viendo nosotros, a las pocas semanas solo lo sigue un 10% de la gente. Y de hecho el porcentaje de finalización está un 5 o un 10. ¿Por qué? Pues porque la gente en algunos casos le llama el título, pero luego se da cuenta de que no está preparada. Una de las oportunidades que yo he visto y que creo que tenemos los matemáticos es que estamos acostumbrados a leer fórmulas. Y cualquier cosa que tenga un contenido científico lo vamos a tener mucho más fácil, por ejemplo, para acceder a leer o a buscar esta formación que nosotros hagamos por nuestra cuenta. ¿Qué otras cosas? Seleccionar contenidos. Tenemos una oferta muy grande de contenidos. Una de las labores que tenemos que pensar como profesores es elegir cuáles son los mejores contenidos. Ir picoteando, ir configurando un currículum que lo podamos personalizar para cada tipo de alumno que tengamos y que intentamos responder a sus necesidades. También importante que ayudemos a conectar ideas. Hay muchas ideas por ahí y nosotros lo que tenemos que intentar es ayudar a que nuestros alumnos consigan conectar esas ideas. Y dar valor al grupo, porque aunque haya mucha gente siguiendo el curso y haya la gente interactúe por los foros, verdaderamente el trato personal, eso todavía no lo puede suplir ninguna cosa que se ofrezca online. Y bueno, y siempre y en cualquier caso acompañar. Aquí tengo he puesto una imagen de Stand By Me. Y bueno, acompañar en el proceso de aprendizaje siempre a toda la gente. Pensar siempre que el contenido cada vez va a estar más abierto, igual que vosotros podéis acceder preparando una clase, pueden hacer vuestros alumnos. Entonces intentar dar un trato más personal y preocuparos mucho más por estar encima de ellos y por dar un valor que de otra manera no lo podrían tener. Orientarles, intentar responder a las necesidades que tengan. Y bueno, y como una última pregunta, yo he puesto aquí algunas cosas que se me han ocurrido, pero la última pregunta es: ¿a qué profesores recordáis con más cariño y por qué? Y seguramente si respondéis a esa pregunta, entonces encontraréis qué cosas son las que podéis hacer en vuestra práctica docente que os ayude y que le ayude a vuestros alumnos. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está claro que todos los que pensaban al principio de la intervención de Alberto que iba a hablar de docencia, ha sido una docencia poco convencional, y eso es el objetivo de esta tarde. Abrimos ahora un turno de pregunta. Me habéis asustado. ¿No? Sí. No, ya. Sí. O sea, yo sí que quería hacer una reflexión, pregunta, sobre todo a Alberto, que tiene más experiencia en estas cosas. Fijaros que yo alguna vez, quien haya estado en mis clases lo sabe, decía, ¿qué pasaría si yo me pasara este verano grabando todas mis clases en DVDs
y al principio del curso le dijera, aquí os lo dejo y miraros las clases cuando queráis y yo solo atiendo tutorías. Si la respuesta es que os da igual, yo no sirvo absolutamente para nada. ¿Me explico? Yo creo que ese es un poco de cosas, porque muchas veces, ¿alguna vez habéis vuelto a las 3 de la mañana y no os habéis podido dormir? Y dice, ahora no me voy a estudiar la regla de la cadena, pero si me pongo un DVD de la regla de la cadena, pues a lo mejor ahora que estoy despierto y no cuando está el Crespo ahí explicándola que me estoy durmiendo, pues a lo mejor la entiendo mejor. Bueno, pues yo creo que se trata de eso. La docencia para el futuro va a tener que cambiar necesariamente. Va a tener que cambiar y mucho. Porque reglas de la cadena hay. Entrar en Google, veréis la cantidad de reglas de la cadena que hay. Ya sé que la de Wikipedia está mal, pero hay reglas de la cadena a montones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Lo primero, no modificar la de Wikipedia. Así yo puedo seguir preguntando todos los años por qué está mal. Y en segundo lugar, tratar de buscar cuál es la forma en que yo puedo transmitir los conocimientos o para qué sirve un profesor. Porque eso es lo que creo que tenemos que hacer. ¿Para qué sirve un profesor? Porque si sirve para explicar la regla de la cadena, mal lo tenemos. A lo mejor es un valor añadido el explicar por qué narices está la regla de la cadena ahí y por qué al final la regla de la cadena a nosotros nos forma en una cosa u otra. Y perdonar que ponga el ejemplo de una cosa que me es cara, pero es que es las cosas como son. Y yo creo que esa reflexión nos vale no solo para la docencia, sino para cualquier otras cosas. De hecho, a mí me molesta mucho, y esto estaba recordando mientras hablaba Alberto, del programa Salvados sobre la educación en Finlandia, que no sé si visteis, pero si no, entrar en La Sexta y volver a verlo otra vez. Bueno, volver a verlo no, vedlo de nuevo. Vedlo. Entonces, la cuestión es la siguiente. En Finlandia, las mejores notas van a las personas, o sea, los que tienen mejores notas en selectividad se apuntan a carreras de educación para ser maestros o profesores. Las mejores notas. Los que tendrían aquí 13 y pico, 14, no se van ni a medicina, ni a audiovisuales, ni a física y matemáticas, titulaciones dobles, sino que se van a educación. ¿Por qué? Porque ahí el profesor está muy valorado. Y porque el profesorado, ellos no tienen, digamos, material, no tienen materias primas, no tienen gran clima, no tienen nada y tienen que invertir en el elemento humano. Si el elemento humano no sirve, mala marcha. Bueno, pero ya, al final acabo. Yo no puedo estar callado ni bajo el agua, que hacer alguna pregunta y así. Yo mismo iba a comentar que como has puesto de ejemplo muchos modelos de negocio particulares que he ido siguiendo Google con las compras de los formatos que han tenido éxito y tal. Uno de los ejemplos actualmente que el 80% de esta sala lleva en sus bolsillos, probablemente que también sea interesante comentar, de Google sea Apple. Sí. Y pues si tú mismo y que probablemente has lo conoces, pues porque yo... No, o sea, yo me dedico como matemático, bueno, yo soy alumno de Alfredo, que ha estado aquí esta mañana, de Pepe Boneta allí también, y me he dedicado a cosas más teóricas y bueno, y relacionadas con la docencia, pero porque hice un curso cuando acabé, en esto de intentar hacer cosas, porque no sabía muy bien a qué me iba a dedicar, hice un curso de Visual Basic, pero vamos, al año y pico yo ya no me acordaba de nada de Visual Basic, entonces me di cuenta de que las cosas, si era un lenguaje de programación, me iba a formar en él si lo iba a utilizar, si no, con lo que había aprendido de programación me ha sido suficiente, incluso con algún compañero revisando código en SQL que tampoco había visto, no me llevó mucho más de saber los algoritmos y cómo se iba. Que había una cosa que era síntesis, pero bueno, si tú tienes que hacer consultas y tal, tampoco, con la formación que tenía me era suficiente. Otra cosa es que lo hubiera tenido que programar de cero, que ya me lo hubiera mirado, pero para revisar y saber los algoritmos tampoco. Incluso cuando he dirigido algún proyecto final de carrera, no me he preocupado, o sea, me preocupaba de que las cosas salieran como tenían que estar, pero no necesariamente de la síntesis, porque eso es accesorio. Eso se puede aprender y tampoco cuesta mucho. La cuestión es, pues si tú apuntas hacia un tipo de empresa, enterarte qué software necesita, qué lenguaje, intentar formarte en ese para decirle, oye, mira, si es que yo esto ya
ya sé de qué me estás hablando. Yo creo que uno de los problemas es que sabemos que tenemos mucha capacidad, pero es que tenemos que empezar por algún sitio a decirle al que nos va a contratar que nosotros ya sabemos y que ya podemos hablar su lenguaje, que no se va a tener que empezar desde el minuto 1 a gastarse dinero en formación. Por ejemplo, un compañero que ha estado haciendo el máster, que también ha estado en el grupo, tengo un compañero que estaba en el puerto de Castellón y me decía, oye, nos hemos quedado con la contrata y necesitamos a alguien que sepa de números. Y dice, ¿para qué? Y dice, porque nos hemos visto un montón de facturas, costes, es que no sabemos por dónde coger esto. Y entonces nada, le recomiendo a esta persona, nada, lo contratan y dice, es que le hablan los números, es que le hablan, es que se da cuenta de cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Y o sea, y él tampoco, sí que me dijo que por ejemplo que le había venido muy bien pues haber hecho un curso de contabilidad con Excel y que entonces pues ya para la empresa pues ya sabía que podía dejarle el primer día y que ya podía estar empezando a generar valor para ellos. Una cosa, la cuestión de los números es algo curioso. Para nosotros los números es una cosa razonable, incluso cuando lo sustituimos por letras, que es lo que solemos hacer siempre porque ya lo superamos, esto de los números. Pero la cuestión es y esto lo comentábamos antes nosotros, los científicos y los que no son tan científicos se mueren por los números, se mueren por una fórmula. Por ejemplo, yo os tengo que decir una cosa. En la comisión de profesorado de la universidad muchas veces dicen, ay, menos mal que tenemos un matemático, porque necesitamos una fórmula para describir cómo va a ser la promoción de los ayudantes doctores a contratados. Esa fórmula normalmente suele ser un polinomio de segundo grado, o sea que tres variables y sale la cosa, se ajusta por ahí y suele funcionar bastante bien, que además se vaya a infinito en el momento le aumentes mucho, por un lado y por otro. Pero eso para un psicólogo es complicadísimo y sin embargo para nosotros no. Yo os voy a contar una anécdota de ahí al lado, Facultad de Farmacia. Hay un grupo que trabaja en el departamento de farmacodinamia, farmacotecnia y farmacodinamia. Entonces están estudiando cómo absorben y eliminan medicamentos las personas, los animales, etcétera, ante una serie de medicamentos conocidos. Bien, eso lo hacen con unos ratoncitos así de pequeñitos, que tienen muy poca sangre. Si les sacan y les meten sangre muchas veces, los animalitos se mueren rápidamente. Descubrieron que, ellos no, descubrieron que había un grupo de la Universidad de Stanford que estaban trabajando lo mismo, pero hacían unas cosas muy raras. Unos números muy raros y no sabían lo que era. Y entonces vinieron a mí, tenían amistad conmigo, comían algunas veces conmigo, no porque supieran de mi valía, en absoluto la tenía. Oye, ¿esto que están haciendo qué es? Y yo me dediqué a leer aquello, a descifrar aquello. Había unas líneas así terribles, o sea, empezaban a poner números, 3 líneas, hasta que me di cuenta que los números se separaban por comas, luego había punto y coma, luego punto y coma, que era una matriz, escrita en líneas. ¿De acuerdo? Dije, va, esto es una matriz. La matriz tenía ceros y unos y tal, y luego hacían unas operaciones con matrices raras. Resulta que aparece el símbolo, el circulito con una aspa. Yo dije, eso es producto tensorial, yo solo he visto con funciones, pero no sé. Pero digo, pensando, funciones con matrices, pues producto tensorial de matrices será producto tensorial de funciones. ¿Cómo se multiplican tensorialmente dos matrices? Ni puñetera idea, yo no sabía. Y buscando libros y no lo encontraba. Y al final, ¿qué es lo que hice? Pues darme cuenta de cómo hacían unas cuantas y les leí aquello. Y aquello, cuando yo se lo leí, aquellos descubrieron que los de Stanford estaban haciendo teóricamente aquello que ellos estaban haciendo aquí de manera práctica, que era hacer una simulación de cuándo, o sea, con un ratoncito tenían una simulación para 10.000 ratoncitos. Ahora que está tan de moda el no dañar a los animales y tal y cual no sé qué, tenían solamente con 2 o 3 ratoncitos, tenían casi todos los datos suficientes como para poder implementar el modelo, porque sabéis que un modelo no es como Numbers. En Numbers hacen 3 asesinatos y ya saben qué es lo que pasa. Entendámonos, está bien hecho, pero no es así. Pero ellos tenían a lo mejor 30.000 datos, que con 30.000 datos sí que podía dar, porque lo ha dicho Adolfo antes, una de las cosas que más
demandada está en cuanto a trabajo matemático es alguien que interprete datos. O sea, tener una colección de datos muy importante. No hace falta que sean facturas, en Internet. Tener un montón de datos y poder clasificarlos, eso es impagable. Absolutamente impagable. Entonces, ese ejemplo os puede servir para saber cómo alguien que es matemático puro, que no ha hecho nunca nada aplicado, etcétera, que soy yo, de pronto puede entender algo, puede hacer de lector de matemáticas a personas que no saben matemáticas. Y a veces nos creemos que sabemos poco. Pues sabemos más de lo que nos creemos. Bien. ¿Una cosa más? Pues como estamos en las 5 y casi media, para que pueda empezar el Gincana y todas esas cosas, muchas gracias a todos y sobre todo a Alberto y Adolfo, que han hecho un esfuerzo para venir aquí hoy, ¿no? Una cosa, hoy estaba programado que viniera José Luis Cervera Ferri. Si ponéis José Cervera Ferri, todo seguido, sale una página que se llama josecerveraferri.com, creo que es, y tenéis ahí su currículum. Me ha prometido que como no podía venir hoy, cuando pueda, que será en abril, vendrá a dar una charla y me ha prometido que se pasará una hora hablando con vosotros. Es una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo. Él se autodenomina mercenario matemático porque trabaja en 5.000 cosas y además dando trabajo a gente. Es una persona que ha llegado a coger 200 aviones en un año. Igual te monta unas elecciones en Cabo Verde, que está haciendo otras cosas en Brasil, un curso en Brasil sobre diversas cosas. Ha hecho cuestiones sobre estadística, sobre investigación operativa, pero ha aplicado también cosas de análisis y álgebra. Es decir, que ha aplicado un montón de cosas. Yo creo que, aunque no podrá venir esta semana, en abril tendremos la suerte de que podáis preguntarle muchas cosas. Bueno, y dice Jaime, que es el mismo que Jaume, del que hablaban antes, dice Jaime que os recuerde que mañana a la 1 tenemos una conferencia de José María Ansemil sobre señales y matemáticas, donde habrá una guitarra por medio.